Cleopatra VII Filopátor, la última gobernante activa del reino ptolomeico de Egipto. Es una de las figuras más enigmáticas y cautivadoras de la historia antigua. Su vida fue una fascinante mezcla de intriga política, romance y lucha por el poder en el mundo antiguo. ¿Realmente pudo seducir a todos los hombres? ¿Cuáles eran sus secretos para obtener tanto poder sobre no uno, sino dos generales romanos, Julio César y Marco Antonio? Nos adentraremos hoy en la vida de la reina de Egipto en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Cleopatra VII nació en Alejandría en el año 69 a.C., hija de Ptolomeo XII y una de sus esposas, posiblemente Cleopatra V Trifena. Aunque la conocemos como una reina egipcia, Cleopatra no era egipcia. La dinastía ptolomeica a la que pertenecía Cleopatra era de origen griego. Fundada por Ptolomeo I Sóter, un general de Alejandro Magno, y había estado gobernando Egipto desde la muerte de Alejandro en 323 a.C. A pesar de gobernar Egipto, los ptolomeos mantuvieron su cultura y tradiciones griegas, adoptando rara vez las costumbres egipcias. Eran considerados extranjeros por los egipcios nativos, lo que contribuyó al eventual declive de su dinastía. Para cuando Cleopatra nació, la dinastía enfrentaba numerosos desafíos, incluyendo luchas de poder dentro de la familia, invasiones por poderes extranjeros e inestabilidad económica. ¿Cómo fue la vida temprana de Cleopatra? Cleopatra fue criada en un lujoso palacio en Alejandría, la capital cultural e intelectual del mundo mediterráneo en ese momento, y recibió una educación de primera clase propia de una futura reina. Cleopatra era altamente educada, estudiando varios temas bajo la guía de eruditos y tutores. Hablaba con fluidez varios idiomas, incluyendo egipcio, griego, latín, arameo, hebreo y etíope, lo que la convirtió en la primera gobernante ptolomeica en hablar egipcio. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, Cleopatra reconoció el valor de apelar a la identidad cultural del pueblo que gobernaba, lo que apunta a su temprana astucia política. Y a pesar de no ser étnicamente egipcia, abrazó muchas de las antiguas costumbres de su país. Esto, combinado con su destreza lingüística, le permitió comunicarse directamente con sus súbditos y emisarios extranjeros, ganándose su respeto y admiración. En el año 51 a.C., cuando Cleopatra tenía 18 años, su padre murió dejando el trono a sus hijos. Cleopatra fue designada como corregente con su hermano menor Ptolomeo XIII, que tenía solo 10 años en ese momento. Los hermanos se casaron de acuerdo con la tradición ptolomeica de matrimonios entre hermanos para consolidar su dominio. Sin embargo, la relación entre los hermanos estaba llena de tensiones y pronto surgió una lucha por el poder entre ellos. En el 48 a.C., Cleopatra fue destituida del trono y obligada a huir de Egipto después de que los asesores de su hermano organizaran un golpe de estado en su contra. Cleopatra, decidida a recuperar su trono, buscó la ayuda del general romano Julio César, que había llegado a Egipto persiguiendo a su rival Pompeyo. Cleopatra vio una oportunidad para ganar su apoyo y, según la leyenda, se introdujo en la presencia de César envuelta en una alfombra y expuso su caso. Se dice que logró seducirlo, pero no fue solo por su belleza. La belleza de Cleopatra no era su mayor atractivo, y es probable que haya sido exagerada con el tiempo por razones políticas y culturales. Después de todo, ella era una mujer poderosa en un mundo dominado por hombres, y su atractivo podía ser visto como una amenaza a los roles tradicionales de género. De hecho, fue la propaganda romana la que retrató a Cleopatra como una tentadora seductora que usaba su atractivo con fines políticos. La imagen de Cleopatra se refleja en las monedas egipcias durante su reinado, mostrando su poder e influencia. Curiosamente, estas monedas la representan con una nariz grande y aguileña y una barbilla prominente,
rasgos bastante masculinos que no coinciden con la imagen tradicional de ella como una gran belleza. La discrepancia resalta porque probablemente era más famosa por su intelecto que por su apariencia, ya que hablaba numerosos idiomas y estaba bien educada en varios campos. Plutarco, un antiguo biógrafo griego, afirmaba que su belleza no era excepcional, pero que tenía una voz encantadora y una lengua persuasiva. También señaló que su presencia era irresistible y que poseía una inteligencia muy atractiva. Siendo bastante inteligente, Cleopatra sabía cómo influir en la gente. A menudo se estilaba como Isis, posiblemente por reverencia a ella o por razones políticas. Se vestía y comportaba como una diosa y señalaba antiguas profecías para justificar su comportamiento, haciendo creer a la gente que ella misma era la encarnación viviente de la diosa Isis. Existen numerosas leyendas que cuentan que para mantener su juventud y su cutis impecable, Cleopatra seguía un régimen especial que incluía varios tratamientos y una estricta dieta. Uno de estos métodos era bañarse diariamente en leche tibia de burra. Esto ayudaba a mejorar el tono de su piel y mantenerla suave. ¿Qué sería Cleopatra sin su famoso maquillaje de ojos? Los distintivos ojos delineados y las sombras azules demostraban su estatus, poder y conexión con los dioses, reforzando así su imagen como una gobernante divina. Pero aunque el maquillaje de Cleopatra era una parte esencial de su imagen y servía tanto a fines estéticos como de protección, según algunas fuentes, el kohl que se usaba para delinear los ojos estaba hecho de 4 materiales a base de plomo, y se pretendía que prevenía infecciones oculares más que mejorar la belleza. Además del icónico maquillaje, Cleopatra también pensaba que los perfumes podían influir en las personas, por lo que creó su propio perfume en un taller personal. Creía que ciertas fragancias podían tener poder sobre los individuos, y probablemente tenía razón, dado su habilidad para seducir no a uno, sino a 2 generales romanos. ¿Podemos imaginar a qué olía Cleopatra? Hoy en día, muchas personas han intentado replicar su fragancia. Investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa, que han estado investigando perfumes antiguos durante años, han encontrado restos del perfume en el delta del Nilo que datan de alrededor del 4500 a.C. Intentaron recrear la fragancia utilizando fórmulas de textos griegos antiguos. También descubrieron ánforas originales con evidencia residual de los ingredientes utilizados para hacer los perfumes. Aunque los ingredientes ya no retenían su olor, a través del análisis químico los investigadores averiguaron exactamente qué eran. El perfume se habría usado como un aceite espeso y resinoso y contenía mirra, aceite de oliva, canela y cardamomo. Así que, tal vez teniendo este arsenal de herramientas de seducción no fue tan difícil para Cleopatra captar la atención de César y lograr que él accediera a apoyarla. Como sabemos, Cleopatra y César se convirtieron en amantes, lo que solidificó aún más su alianza. La intervención de César desencadenó la guerra alejandrina, enfrentando a las fuerzas romanas contra las leales al hermano de Cleopatra, Ptolomeo XIII. Después de una serie de batallas, César salió victorioso. Curiosamente, Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo mientras intentaba huir. Si bien podría haber sido un accidente, se cree que fue Cleopatra quien asesinó a su hermano. De hecho, se dice que Cleopatra mató no a uno, sino a 3 de sus hermanos, incluidos los 2 con los que estuvo casada, asegurándose así de que su trono no fuera disputado. Pero ¿cómo lo hizo? Lo veremos más adelante en este episodio. En el 47 a.C., dio a luz a un hijo, Cesarión, a quien afirmó que era hijo de César. César nunca reconoció oficialmente la paternidad, pero el vínculo entre él y Cleopatra siguió siendo fuerte. En el 46 a.C., Cleopatra visitó Roma con Cesarión y la pareja residió en la villa de César. Su presencia en Roma fue motivo de controversia, ya que muchos romanos desaprobaban su relación con César y sus costumbres orientales. Sin embargo, su relación fue breve. En el 44 a.C., César fue asesinado por un grupo de senadores que se oponían a su creciente poder. Esto sumió a Roma en un periodo de caos, guerra civil y luchas de poder. Cleopatra, ahora viuda, se vio obligada a huir de regreso a Egipto con Cesarión, quien era visto como una amenaza potencial para el nuevo régimen en Roma.
Después del asesinato de César en el 44 a.C., Cleopatra regresó a Egipto y comenzó a centrarse en consolidar su poder. Su hermano y esposo murió en circunstancias misteriosas en el 44 a.C. Probablemente, ella lo mató para poder gobernar Egipto como monarca única. Tras el asesinato de César, surgió una lucha de poder en Roma con Marco Antonio y Octaviano. Luego Augusto, emergiendo con las figuras dominantes. En el 41 a.C., Antonio convocó a Cleopatra a Tarso, una ciudad en la actual Turquía, para discutir su lealtad a Roma y su papel en el conflicto en curso. Cleopatra llegó a Tarso en una ostentosa muestra de riqueza y poder, navegando en una barcaza dorada adornada con velas púrpuras y remos de plata. Su entrada cautivó a Antonio y rápidamente se convirtieron en aliados y amantes. En el 41 a.C., siguiendo su acción anterior para asegurar su trono, Cleopatra planeó la ejecución de su hermana, Arsinoe, a quien consideraba una rival para el trono. Antonio pasó el invierno del 41 al 40 a.C. en Alejandría, sumergiéndose en la cultura egipcia y consolidando su relación con Cleopatra. Tuvieron 3 hijos juntos: Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo. En el 31 a.C., las tensiones latentes entre Octaviano y Antonio culminaron en la batalla de Actium, cuando el ejército de Octaviano invadió Egipto y sitió Alejandría. Cleopatra dirigió personalmente varias docenas de barcos de guerra egipcios en la refriega junto con la flota de Antonio. A pesar de tener una flota más grande, las fuerzas de Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por la armada de Octaviano comandado por Agripa. Cleopatra y Antonio se vieron obligados a romper la línea romana y huir a Egipto. Esta derrota marcó un punto de inflexión en la lucha por el poder en el mundo antiguo, marcando el final del periodo helenístico y el comienzo del Imperio Romano. Después de la derrota, Antonio recibió la falsa noticia de la muerte de Cleopatra y desesperado se suicidó cayendo sobre su espada. Cleopatra, devastada por la muerte de Antonio y enfrentando la captura por parte de Octaviano, también decidió acabar con su vida. Su trágica historia, que incluso pudo haber influido en Shakespeare en su obra Romeo y Julieta, es contada por Plutarco, quien explica que después de la derrota Cleopatra temía que Antonio pensara que lo había traicionado cuando las fuerzas de Octaviano tomaron el control de Egipto y los soldados de Antonio lo abandonaron. Por lo tanto, le dijo a un mensajero que le dijera a Antonio que estaba muerta. Cuando escuchó esto, Antonio se apuñaló con una espada, pero no fue una herida fatal. Mientras Antonio buscaba desesperadamente a alguien que pusiera fin a su vida, Cleopatra envió un mensajero para llevarlo a ella. Mientras yacía moribundo, Cleopatra rasgó frenéticamente su ropa y su cabello en señal de duelo por su pareja moribunda. Antonio le pidió que se calmara, tomó un sorbo de agua y se murió. Según Plutarco, Octaviano capturó a Cleopatra después de la muerte de Antonio y la encarceló para evitar que se suicidara. Sin embargo, Cleopatra recibió una cesta de comida que escondía una serpiente venenosa mientras estaba en cautiverio. Ella extendió voluntariamente su brazo, permitiendo que la serpiente le diera una mordedura letal. Lo que es aún más misterioso es su tumba, que los arqueólogos aún no han encontrado. Se dice que es un magnífico mausoleo dorado adornado con piedras preciosas y tallados intrincados. Plutarco y Suetonio insinúan una ubicación oculta dentro del complejo del Palacio de Alejandría. Pero el tiempo ha velado los secretos de la tumba bajo capas de desastres naturales y construcción moderna. Los terremotos y tsunamis han alterado dramáticamente el paisaje de la ciudad, oscureciendo aún más las pistas que llevan a la ubicación de la tumba. ¿Podría su majestuosa cámara funeraria yacer sumergida en las profundidades del mar Mediterráneo? ¿O está oculta en el corazón de un templo remoto en el desierto? No lo sabemos, pero la búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa. El legado cultural es vasto y duradero, abarcando siglos e influyendo en el arte, la literatura y la cultura popular. Como una de las mujeres más famosas de la historia, se la recuerda por su inteligencia, belleza y habilidad política durante un periodo turbulento en el antiguo Egipto. Su vida ha sido representada en la literatura y el drama, siendo la obra de William Shakespeare Antonio y Cleopatra
una de las representaciones más conocidas. La enigmática personalidad de Cleopatra ha cautivado a artistas de diferentes culturas y épocas, resaltando en una amplia gama de representaciones artísticas. Su distintivo maquillaje y estilo de moda han inspirado tendencias de belleza y moda, solidificando su estatus como un símbolo perdurable de elegancia. Las adaptaciones de su historia en películas, programas de televisión y novelas, como la película Cleopatra de 1963 protagonizada por Elizabeth Taylor, ha contribuido aún más a su continuo misterio. Cleopatra también fue una ferviente mecenas de las artes y la arquitectura durante su reinado como reina de Egipto, demostrando su aprecio por el desarrollo y el enriquecimiento cultural. Una de las contribuciones más notables a su legado cultural es el establecimiento de Alejandría como un centro de aprendizaje y cultura. Apoyó la Biblioteca de Alejandría, que albergaba miles de manuscritos, convirtiéndola en una de las bibliotecas más grandes del mundo antiguo, que influyó en el desarrollo de la filosofía, la ciencia y la literatura occidentales. Cleopatra encargó y apoyó activamente la construcción de magníficos edificios y monumentos que servían para realzar el prestigio de su gobierno y mostrar la fusión de estilos artísticos helenísticos y egipcios. El patrocinio de Cleopatra se extendió a artistas, poetas y eruditos a quienes animaba a construir el paisaje cultural de su reino. Al fomentar el crecimiento de las artes y la arquitectura, Cleopatra dejó un impacto duradero en el patrimonio cultural de Egipto, destacando su visión y compromiso con la creación de una sociedad rica y vibrante. La historia de Cleopatra es una de intriga política, drama personal y tragedia. Fue una diplomática y administradora hábil, utilizando sus habilidades lingüísticas y su encanto para forjar alianzas y mantener su gobierno. A pesar de sus desafíos, pudo mantener su posición y lo que es más notable es que bajo su reinado, Egipto experimentó un periodo de relativa estabilidad y prosperidad a pesar de los eventos que marcan su tiempo en el trono. Fue una figura notable que desafió las probabilidades para convertirse en una de las mujeres más poderosas de la industria. Su vida y legado continúan fascinando a las personas hasta el día de hoy y sigue siendo un símbolo perdurable de poder, belleza y tragedia. Nos inclinamos ante ti y te agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantén tu mente abierta y nunca dejes de explorar y hasta que nos volvamos a encontrar.